Canal 71 de Wix. También tenemos... La entrevista a Radar News. Bueno, gracias. Son las 7 de la mañana con 47 minutos, 7:47. Está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al doctor Benito Escutia. Es integrante del comité COVID-19 justamente del Hospital Ángeles de Querétaro y también pues infectólogo, especialista en diferentes temas y materias que hoy están en boga, ¿no? Como es el tema del COVID-19. Estamos a 10 días de que arranque lo que tiene que ver con esta nueva jornada educativa que pues han comprometido ya las autoridades federales, a la que le estaremos dando puntual seguimiento, pero pues estas clases presenciales que ayer decía Rafael López González tendrá que ser voluntaria y sobre todo sin prisas. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Qué debemos considerar antes de decidir si nuestros niños van o no a la escuela? ¿Cómo es nuestro comportamiento social? ¿Qué debemos hacer a propósito del tema también de la vacuna en este momento específicamente para Querétaro? Y son situaciones que a muchos padres de familia pues nos agobian o nos preocupan o no sabemos cómo resolverlas de manera puntual, ¿no? Entonces por eso quisimos invitar y gracias, le agradezco mucho al doctor Benito Escutia para platicar justamente de estos temas que sin duda algunas son importantes para todos. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con usted y su auditorio. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Estamos a 10 días de que arranque el nuevo ciclo escolar que han convocado las autoridades federales. La pregunta muy puntual, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Es conveniente? ¿Es seguro? ¿No hay riesgos? Son muchas a la vez, ¿verdad? Para que podamos regresar a clases el próximo 30 de agosto, doctor. Sí, creo que es extremadamente importante que empecemos a plantearnos bien qué es el problema de regresar a clases. Sí. Y subrayo la palabra problema porque tenemos que encontrar una solución adecuada y no solamente el dictar es momento de llegar a clases. A nivel internacional, las experiencias en países muy similares en condiciones económicas a México las tenemos que tomar en cuenta, así como las mejores experiencias y prácticas de los países que pudieran estar más desarrollados. Sí, sí. Creo que el tema radica fundamentalmente en entender que el virus es un virus que se transmite en forma aérea. Es un virus que va a contagiarse si hay aglomeraciones. Es un virus que se va a contagiar si no hay una adecuada ventilación. En este sentido, pues, lo que tendríamos que preguntarnos ante el regreso inminente de nuestros hijos a la escuela, lo cual yo creo que es importante, sí se tiene que hacer. Que es necesario. O sea, ese es sin un duda, tema sin que duda. la misma OMS ha establecido que es importante, la UNESCO también. Sí. Pero lo que se tiene que hacer es ser realistas en cuáles son las condiciones que tiene mi escuela y en este sentido los padres tenemos que acercarnos no a criticar, no a juzgar, sino a ser proactivos realmente en cuáles son las condiciones que está la escuela para recibir a nuestros hijos. Sí, claro. Tenemos que aprender a ser observadores de los niveles de contagio en nuestra comunidad. Y no en el sentido de que vamos a cerrar la escuela de nuevo, vamos a cerrar las tiendas, no, sino entender en esa situación de que si estamos en un semáforo rojo y hay muchísimos contagios en la zona donde yo vivo, por ejemplo, comentaba usted de una comunidad de Amialco. De Amialco, sí, donde se reportó un brote. Pues eso es de lo que tenemos que estar pendientes como padres. Si hay una alta probabilidad de contagio en la calle, pues a lo mejor valdría la pena que hoy o estos siguientes 10 días mi hijo tome clases fuera de la escuela. Claro, sí. Si estamos en semáforo verde, no quiere decir que pueda andar hasta sin cubrebocas, pero es más seguro que se incorpore a las actividades. Sí. Se mencionaba algo, no tener miedo, no estar enojado, no estar asustado. Creo que son situaciones muy particulares. No pensar emocionalmente, sino pensar realmente y fríamente y calculadamente si vale la pena regresar. Si la escuela no tiene agua, si la escuela no tiene luz, si no tiene ventilas,
digo, hay que analizar todas estas situaciones, claro. ¿no? Sí, claro. Que referíamos el caso de una comunidad en Amealco que conocimos que no hay luz y que se requerirían ventiladores o alguna otra situación y de repente complica por lo menos ese particular escenario. Y el brote del que nos referíamos también es en la comunidad de Aguasarca, justamente el municipio de Landa de Matamoros, pero que pues son parte de una realidad. Pero la pregunta, doctor, es ¿qué debo yo considerar antes de que decida si enviar o no enviar a los niños a la escuela, doctor? Creo que hay particularidades. La primera es cómo va a ser ese retorno de los niños que comparten espacio con mi hijo. Uh-huh. Van a regresar todos al mismo tiempo. La escuela, segundo punto, es la escuela tiene condiciones adecuadas de ventilación. La escuela cuenta con cubrebocas. Estamos hablando de niños, niños que se van a quitar el cubreboca o lo van a perder. Y no puede pasar eso. O sea, tiene que haber cubrebocas en la escuela. En la escuela. Tiene que haber gel antibacterial. Tiene que haber jabón en los baños, porque estamos hablando de lavarse las manos. Sí, claro, pero hay 50 ni 40 niños en un salón, doctor. Eso es precisamente de lo que tenemos que empezar a estructurar bien qué es lo que va a pasar, ¿sí? Volvemos al punto, no estoy diciendo que no regresen, pero sí creo que sería muy importante en el estudio de estas mejores prácticas de retorno a las escuelas es que puedan ser salones grandes o salones con pocos niños, perfectamente separados, con los usos de cubreboca. A lo mejor tendríamos que empezar también a revisar lo que es el tema de educación con estos sistemas de presenciales y no presenciales, virtuales, etcétera. ¿Cuáles son las materias prioritarias que deberían de estar en forma presencial? Es decir, tendríamos que estar en una mesa de discusión. ¿Cuál es el modelo educativo que tenemos que modificar? Pero no tendría que decir, no tendría que estar decidido y ese tipo de situaciones a 10 días de que arranque el ciclo escolar, doctor. Yo creo que la respuesta concreta sería sí, pero creo que hay que subrayar también lo que, por ejemplo, en el gobierno del estado, a través de su vocería, dijo. Hay que hacerlo paulatinamente. Ya no se hizo. Podemos criticar mucho el que no se hizo nada en 500 días para poner en condiciones las escuelas. Podríamos criticar que las escuelas se abandonaron durante 500 días. Sí. El asunto es que no podemos estar basándonos en lo que no se hizo, sino tenemos que empezar a hacer las cosas ahorita. No se hizo, vamos a hacerlo. Correcto. Hay que limpiar las escuelas, hay que proveerlas, hay que cambiar ventanas. Cambiar ventanas, poner ventiladores. O ventilas. Ajá. Estas ventanas que tienen, que son ventiladas. Sí, que entra aire permanente. Sí, permanente, o sea, las ventanas están abiertas completamente. Sí. Es de las cosas que tenemos que empezar a entender. ¿Cuáles las condiciones materiales de nuestras escuelas? O sea, la maestra tiene que llegar, ver que los pupitres estén limpios, que estén en orden, que los niños tengan cubrebocas. Hay un filtro que también han señalado las autoridades educativas. 2, ¿no? Uno en la familia y uno en la escuela. Ahorita yo platicamos del de la familia, pero la maestra tiene que tener que estén limpios los pupitres, que no haya mucha cercanía, que los niños utilicen cubrebocas, que los niños tengan gel antibacterial, que el salón esté ventilado. Usted hablaba de la transmisión aérea, ¿no? Sí, esto es extremadamente importante. El virus es un virus de transmisión aérea completamente. No es un tema de tener que sanitizar cada vez que entra alguien y sale alguien. Es un tema de buena ventilación, de buena higiene personal, es decir, de lavarnos las manos, entender que tenemos que usar el cubrebocas. Sí, ahora, claro. Hay una situación muy particular. Son niños, no les podemos pedir a los niños a un niño de 6 años que se comporte como un adulto de 40. Si los adultos no nos cuidamos, pues el niño en su inquietud más. Ahora, la comida de los niños, ¿van a llevar comida? ¿Pueden llevar comida? ¿No deben llevar lunch? ¿Qué va a hacer en ese sentido? Yo creo que las actividades en este sentido tienen que ser lo más normales y entender lo que comentábamos. O sea, el niño puede llevar su lunch, debe de llevar su lunch, pero yo creo que es una mala idea que todos los niños tomen el recreo dentro del salón de clases. Exacto. Hay que llevarlos al patio. Hay que llevarlos al patio. O sea, el área ventilada. ¿Qué mejor área ventilada tenemos que esa? Tenemos que aprender a manejar a lo mejor en este momento de altos contagios, de alta transmisibilidad, las famosas burbujas
o los cotos de niños, es decir, si la escuela tiene 40 niños en un salón, pues a lo mejor empezar a considerar seriamente van a entrar lunes, miércoles y viernes 10 niños. Esto es la dinámica que tenemos que estudiar claro. Y que cada escuela en su particularidad, en su condición, tiene que diseñar y tiene que plantear para que pueda ser un regreso seguro. No vamos a poder evitar seguramente los contagios. Eso es casi imposible. Pero creo que sí podemos mitigar el número y la facilidad de transmisión tomando esas medidas con mucha frialdad, con mucha calma, sin enojo. Sí, claro. Insisto, sin ver para atrás, echar culpas que no tienen echar sentido. filias o no filias. Pero hay riesgo, no hay riesgo para los niños. Sí hay riesgo. No, entendiendo la palabra riesgo como la probabilidad de que ocurra un contagio. Como cualquiera. Como cualquiera. No hay mayor diferencia si lo sabemos hacer correctamente en llevar a los niños a la escuela a llevarlos al parque. Si lo sabemos hacer, si entendemos que sí tenemos que usar el cubrebocas, si entendemos que las reuniones tienen que ser de pocas gentes, si entendemos que la escuela nos debe de ayudar a entender o plantearnos cuál va a ser su forma de mantener pequeños grupos, áreas bien ventiladas, los contagios van a ser mínimos, y no por dedazo, pero va a haber casos. Eso es Ahora, viene el otro filtro, el filtro de la familia. ¿Qué debemos hacer los padres de familia? Ser conscientes. Mire, yo recuerdo una experiencia personal de hace muchos años cuando llevaba a mi hija a la escuela, a la guardería. Yo veía padres que llegaban, ahí antes de entrar a la escuela le estaban dando las gotitas de tempra a los niños para que les bajara la temperatura y meterlos. Este tipo de conductas son parte de la responsabilidad que tenemos que cambiar. Si mi hijo lo veo enfermo, está estornudando, tiene datos gripales, catarrales, no estoy diciendo que tenga COVID. Sí, claro. Estoy diciendo tiene alguna sintomatología asociada a anormal, respiratoria. sí. Pues tengo que asumir mi responsabilidad y no lo llevo. Así como nosotros deberíamos de asumir la responsabilidad de que estoy agripado, me siento mal, no ir a trabajar. Sí, bueno, eso sería extraordinario, doctor, no es cierto, pero ¿y cómo le hacemos? ¿No? O sea, que yo le digo, no voy a trabajar porque ¿qué cree que tengo un poquito de gripa? ¿Qué hacemos en la empresa? Esas son las cuestiones que tenemos que empezar a modificar dentro de las empresas. Es todo un cambio cultural, si se fija lo que estamos planteando ahorita. Claro, sí. Y los cambios culturales generan reticencia. Y yo creo que parte de lo que tendremos que confiar es en que las familias también se van a cuidar. No nada más van a exigir. A mí me llamaba mucho la atención un meme que me mostraron hace unos días en el de que la mamá está en la caricatura de la primera escena, la mamá está peleando, está discutiendo, está maldiciendo que porque van a regresar los niños, que no están las condiciones, etcétera. Y en la siguiente escena, la misma mamá diciéndole al niño, vámonos porque tenemos que ir a la fiesta de tu... El cumpleaños de Juanita. Sí, claro. Esas contradicciones también. Son las contradicciones. Que los adultos también tenemos que aprender, doctor. Tenemos que cambiar. Pero bueno, ahorita tenemos el tema de vacunación que nos quedan pocos minutos, pero quiero aprovecharlo con usted en esta presencia, doctor. Pero decíamos hace rato un niño de 6 meses entre la vida y la muerte, contagiado por COVID-19. Los papás habían bajado a hacer las compras, dejaron a los niños en el coche, descubrieron que el niño estaba en una situación complicada, en fin. ¿Cómo se puede contagiar un niño de 6 meses? Pues definitivamente a través de un adulto. No hay otra situación. Y esa es la forma en la que empieza a verse. Yo puedo decirle y asegurarle a usted que mi hijo no sale porque tiene 6 meses. Sí. ¿Y usted? Claro.
Sí, es que va junto con pegado. Es decir, Va junto con pegado. cada vez que tenemos un infectado implica que hubo una falla en la medida. No estoy criticando ni a los papás ni a los niños ni nada. Simplemente lo que es que tenemos que entender que estas cosas van a estar sucediendo con mayor factibilidad si no empezamos a modificar nuestras conductas nosotros. Claro. Ser realistas, ser atentos. Si hay una alerta de que están aumentando los casos en la colonia donde yo vivo o en el municipio donde estoy, o en la escuela y todo, ¿qué estoy haciendo? Organizando una fiesta. Sí, claro. ¿Qué estoy haciendo en la calle con toda mi familia? En el centro comercial. O en el centro O comercial. en el restaurante. O en un lugar encerrado con mucha gente. Estoy platicando con el doctor Benito Escutia, es integrante del comité de COVID-19, precisamente del Hospital Ángeles. El tema de la vacuna, que también es importante. La vacuna ayuda, la vacuna ha servido, la vacuna realmente coadyuva para que no se propaguen los contagios. Y segunda pregunta, ¿no deberíamos estar vacunando a los niños entonces? Si hay este riesgo y esta probabilidad, ¿no tenían que estar vacunando a los niños, doctor? Referente a su primera pregunta, la realidad es que la vacuna lo que previene son las complicaciones graves. Le comentaba hace poco, el problema no es que disminuya el número de casos. De hecho, si usted revisa la estadística, por ejemplo, de Estados Unidos, ayer en el número de contagios tuvo 158,000. Sí. Eso es una barbaridad de contagios. Estamos hablando del país que más vacunas ha aplicado y que más esquemas completos de vacunación tiene. Sí. Pero sin embargo las muertes sí le ha pegado muchísimo en el nivel de muertes. En lugar de estar teniendo las 2,000, 3,000, 4,000 defunciones diarias como a principios de enero tuvieron, ayer tuvieron 800, antier tuvieron 600, son muchísimas. Pero ya no son las 5,000 o 6,000 muertes diarias, por eso tiene el número acumulado de 600,000 muertes. Y no significa que tampoco con la vacuna no nos va a dar el COVID-19, sino que no vamos a llegar al hospital en el mejor de los casos. O no vamos a tener complicaciones graves. Bueno, y entonces y la segunda pregunta con los niños, ¿qué debemos hacer, doctor? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Estamos en un dilema muy particular, déjeme ser muy claro. Por favor. Son medicamentos que tienen aprobación de emergencia. Hay muchas cosas que no sabemos, y hay que decirlo y subrayarlo, no sabemos qué puede pasar. Tiene relativamente poco que la vacuna en mayores de 12 años se aprobó en algunos países, ¿sí? Pero no estamos hablando de vacuna en menores de 12 años. Esto es lo que quisiera dejar muy en claro. Sí podemos tener vacunación en niños de 12 años. Seguramente llegará un momento en el que se tendrá que hacer el grupo de 12 años a 18 años, seguramente. Y eso traerá beneficios en cuestión de que disminuya la mortalidad en estos grupos etarios. Pero el mayor problema es si los menores de 12... Sí, claro. De todas formas, y no solamente es en México, en todo el mundo no hay autorización para vacunar a menores de 12 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. La realidad es que no tenemos estudios suficientes de bioseguridad de la vacuna en menores de 12 años. ¿Las dosis serán las mismas? O sea, hay muchas dudas todavía reales sobre esto porque no lo sabemos. Es un medicamento que en lugar de haber tardado 10 años en salir al mercado, se tuvo que hacer al vapor. Se tardó 6 meses en tener autorizaciones. Sí, claro. Esto es algo que es relevante y pues bueno, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en ninguna parte del mundo va a encontrar niños vacunados menores de 12 años. Qué interesante, doctor. El tiempo se va corriendo, son las 8 de la mañana con 5 minutos y tiene razón el presidente en decir que tenemos que regresar a clases de esa manera para este próximo 30 de agosto en este país, en este momento, en este contexto. Yo doctor. Creo que lo que deberíamos de estarnos planteando no es si no regresamos a los niños. Yo creo, como dice la misma OMS, por un tema de salud mental de los niños es importante que regresen a sus actividades escolares. Pero nueva realidad, nueva normalidad, o sea, ahí estaba el silencio, ahí está el silencio. Ahí es donde tenemos que poner atención. ¿Qué tan urgente es ya
o qué mejor es que pongamos una fecha, inicia el proceso de irlos regresando a partir del 30, con características, con normatización, Claro, con pequeños irnos grupos, adaptando poco a y poco al aprendiendo a cambio. manejar. No regresar a todos los niños a la escuela. Creo que es importante hacer esa aclaración. ¿Es regresarlos a todos o es que a partir del 30 de agosto vamos a empezar a aprender cómo hacer la mejor forma de llevar a los niños a la escuela? Yo creo que sería lo más importante entender que no es de que regresen los niños el 30 a como estábamos. Lo decía bien Rafael López González, es de manera voluntaria y sin prisas, viendo nuestro propio entorno, nuestro propio contexto. Entender qué está pasando en mi sociedad, en mi escuela, en mi centro. Doctor Benito Escutia, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, ojalá haya sido de utilidad. De mucha utilidad, y están llegando comentarios y preguntas, se los hago saber para que los podamos resolver en algún momento, y bienvenido siempre las veces que usted quiera. Si quiere diario, doctor, aquí andamos. Encantado de la vida, yo encantado. Que tenga buen día, muchas gracias. Doctor. Gracias, muy amable. Bueno, es el doctor Benito Escutia, que le agradezco además infinitamente su presencia en este espacio informativo, integrante de este comité COVID-19, es infectólogo, especialista en estos temas que obviamente